El precio de las acciones de McDonald's ha corregido un 10% en los últimos 2 o 3 meses, desde el máximo del año pasado. Se está acercando poco a poco al mínimo de 52 semanas, que lo tenemos un poco por debajo de 250. He publicado un vídeo o dos cuando estábamos en esta zona y me salía bastante buen nivel para comprar algunas acciones. Vamos a hacer una actualización y ver si en este nivel puede ser atractivo invertir, ya que la empresa tiene un plan de crecimiento bastante ambicioso, planea llegar a 50.000 restaurantes abiertos para 2027 desde los 41.000 más o menos actuales. Opera en más de 100 países, tiene más de 65 millones de clientes diarios, tiene uno de los mayores programas de fidelización, con más de 150 millones de usuarios activos cada 90 días y pretende llegar a 250 millones para 2027. Para llegar a estos 50.000 locales para 2027, tiene que abrir de media al año un 4 o 5% más de locales. La empresa tiene una posición de mercado casi inigualable en su sector, tiene grandes ventajas competitivas, lo sabemos todos, y está bien gestionado. La estrategia de asignación de capital es principalmente invertir en el negocio y, por otro lado, devolver al accionista en forma de dividendos y recompras de acciones el free cash flow que no se utiliza para crecer y para mantener el negocio funcionando. Hace unos años cambió el modelo de negocio, quería pasar a un modelo casi completamente de franquicia. En este momento solamente aproximadamente el 5% de los restaurantes los opera directamente McDonald's, hacen toda la inversión necesaria y obtienen por supuesto todos los beneficios. Más o menos el 55% de los locales McDonald's compra el terreno y construye el edificio, mientras el franquiciado pone el equipamiento. Y McDonald's cobra un alquiler y unos royalties sobre las ventas. Más o menos un 20% de los locales McDonald's no invierte nada, simplemente se lleva unos royalties por el uso de la licencia, por el uso de la marca, y el otro 20% restante, McDonald's tampoco invierte nada, simplemente se lleva unos royalties y una participación en los beneficios del franquiciado. McDonald's tiene más pricing power que cualquier competidor. Últimamente ha subido los precios quizás demasiado rápido, pero todo parece indicar que va a poder continuar incrementando los precios más que la inflación en el futuro. A corto plazo quizás no tanto. Hemos visto en otros vídeos que los consumidores con bajos ingresos están sintiendo la inflación en los bolsillos por todos lados. 2024 ha sido un año difícil para toda la industria. Los consumidores en general son más sensibles a los precios. De hecho, el año pasado ha habido una ola de quiebras. Han subido más de un 50% las quiebras con respecto a 2023 y este año podría ser también un año complicado. Citigroup tiene una perspectiva poco optimista para la industria, ya que es posible que el mercado laboral se vaya desacelerando y que la inflación supere las ganancias salariales. A corto plazo la empresa creo que se enfrenta al desafío de aumentar los ingresos sin aumentar los precios, ya que eso reduciría probablemente el tráfico en los restaurantes, pero hay que ver los próximos trimestres. La empresa va a presentar resultados en un par de semanas, así que veremos lo que presenta. En el último trimestre las ventas comparables bajaron un 1,5% en total, subieron un 0,3% en Estados Unidos, pero bajaron fuera de Estados Unidos. Los ingresos en el último trimestre presentado aumentaron un 3%. Sin embargo, los gastos operativos aumentaron más. Los gastos operativos en los locales operados por la empresa aumentaron un 5%, lo que ha hecho que el beneficio operativo baje un 1% y el beneficio neto todavía más. Vamos a ver lo más destacado de los estados financieros antes de hacer una breve estimación de valor y ver a qué precio puede ser una oportunidad de inversión. En los últimos 12 meses los ingresos han crecido un 3,7% hasta los 25.900 millones. Tenemos beneficio operativo de 11.800 millones. Los intereses pagados han sido de 1.400, 1.500 millones en los últimos 12 meses. No parece que haya ningún problema a corto plazo para pagar los intereses de la deuda. Tenemos beneficio antes de impuestos de 2.300 millones, beneficio neto de 8.200 millones, es casi el doble que hace 10 años. Las acciones en circulación van disminuyendo prácticamente todos los años, menos un 1,4% en los últimos 12 meses. El beneficio por acción es más del doble que hace 10 años, igual que el free cash flow por acción. El dividendo por acción ha tenido un buen crecimiento también en los últimos 10 años. En cuanto a los márgenes, tenemos margen bruto de más del 56%, margen operativo más del 45%, han estado mejorando en los últimos años, y margen neto más del 30%. Uno de cada 3 dólares que ingresan lo convierten en beneficio neto. Y uno de cada 4 más o menos, uno de cada 3, 4 más o menos es free cash flow. En cuanto al balance, la empresa opera con poca caja normalmente. Tiene bastante deuda. Si vemos la deuda total, tenemos 53.000 millones. Vemos que hay un gran aumento aquí en 2018. Esto es por un cambio en la normativa contable. Les obligan a poner en el balance las obligaciones a largo plazo, las obligaciones, por ejemplo, de alquileres de locales. La deuda en realidad son 39.000 millones más la parte del corto plazo, menos de 40.000 millones. Tenemos el ratio deuda-EBITDA un poco por encima de 3
y el ratio deuda neta EBITDA por debajo de 3. El ratio es de los más bajos del sector. La rentabilidad por dividendo la tenemos en el 2,5% en este momento. El payout lo tenemos en torno al 50, entre el 50 y el 60%. Y el dividendo ha incrementado de media más de un 7% en los últimos 5 años. El dividendo ha aumentado año tras año desde hace más de 20 años. Si hacemos una estimación de valor, pasamos a la plantilla. Como siempre, al poner el ticker se recopilan datos de diferentes páginas web, datos que nos ayudan con la estimación de valor. Si te gustaría utilizar esta plantilla para hacer tus propias estimaciones, la puedes encontrar en mi Patreon. Tenemos el precio en 285, el máximo de 52 semanas en 318, el mínimo en 243 y tenemos el precio objetivo de los analistas a 12 meses en 324. En los últimos 10 años el beneficio por acción ha incrementado de media en torno al 10%, en los últimos 5 años en torno al 9%, y para los próximos años se espera crecimiento del beneficio por acción de en torno al, tenemos 6% estimado para 2025, 8% 2026, 9% después. Más o menos se espera que el beneficio por acción se acerque poco a poco a los $15 por acción, desde los 12 actuales más o menos. Yo voy a estimar un crecimiento medio del 7%. El mercado crece de media un 4 o 5% al año. Creo que la empresa puede aumentar los ingresos un poco más rápido que el 4 o 5%, y el beneficio por acción puede subir un poco más todavía, entre el 7 y el 9% quizás. En cuanto al PER, tenemos el PER actual en 25, tenemos el forward PER en 23, ha estado por debajo de este nivel en 2 o 3 ocasiones en los últimos 5, 6, 7 años, ha estado en torno a 21 hace unos meses, lo hemos visto un par de vídeos en ese momento, ha estado en 2020 también, y de 2018-19 para atrás el modelo de negocio era distinto, la empresa operaba más locales y el múltiplo de beneficio es normal que fuera más bajo. Por las ventajas competitivas que tiene la empresa y el modelo de negocio, así como la previsibilidad de los ingresos, creo que se merece un PER de entre 23 y 25, 26. Con un PER de 25 como el PER actual y con este crecimiento estimado, tenemos un precio objetivo para dentro de 4 o 5 años por encima de 400. Tenemos el precio actual en 285. No hay mucho margen de seguridad. Obtendríamos un retorno anual compuesto del 7% más el dividendo del 2,5% más o menos, 2,3%, si alcanzamos el precio objetivo en 5 años. Si lo alcanzamos antes, tendríamos el retorno anual compuesto de doble dígito. Si el crecimiento es un poco superior, un 8 o 9% como en los últimos 5 años, y el PER se va a 26, tenemos retorno anual compuesto del 9% más dividendo. Yo voy a dejarlo como estaba, PER de 25, crecimiento 7%. Para alguien que tiene acciones en cartera donde se pone interesante acumular es si el precio corrige un poco más desde el nivel actual, ya que de esa forma se tendría un poco de margen de seguridad y el retorno obtenido sería de doble dígito. Así que si vemos el precio corregir un poco más desde el nivel actual, podría ser una buena opción para acumular, habría que verlo en ese momento. Para mí ahora mismo no hay suficiente margen de seguridad. Si lo vemos en Morningstar, que ellos tienen el valor intrínseco más o menos en 300 en este momento, la línea roja. Durante 2021-2022 el precio ha estado por encima del valor intrínseco. A finales de 2023 hemos tenido una corrección que ha llevado el precio a estar por debajo del valor intrínseco, del precio justo que ellos estiman. Luego ha corregido un poco más, ha vuelto a subir por encima del valor intrínseco y lo tenemos ahora mismo un poco por debajo. Si hay suerte se da una corrección a la zona de 250, 260. Creo que sería una buena opción para comprar algunas acciones, pero bueno, habría que verlo en ese momento. Lo vamos a dejar aquí, como siempre no es recomendación de inversión. Déjame tu opinión de la empresa en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.